Muy bien, en esta ocasión les voy a hablar de las integrales. Ya estamos en el otro gran bloque de esta materia de cálculo diferencial integral. Vamos a ver exactamente lo contrario a las derivadas, que son integrales y métodos de integración. Ok, vamos a ir con esa primera parte, que es la introducción. Y viene, bueno, empezamos con la integral indefinida, haciendo evidente que así como hay una integral indefinida, debe haber una integral definida. Ok, entonces comenzamos con la indefinida. En los capítulos anteriores abordamos el problema básico en el que teníamos una función y queríamos encontrar su derivada. La función es f y su derivada, bueno, denotada en este caso por f'. Y en este capítulo y en los subsecuentes veremos cuán importante es el problema de, dada una función, encontrar una función f mayúscula en este caso, cuya derivada sea f. ¿Sí? Dice en otras palabras, para una función dada, ahora pensemos en f como una derivada. Y deseamos encontrar la función cuya derivada sea f. O sea, nos estamos regresando. Si tenemos una derivada, ¿cómo nos regresamos a la función original la cual derivamos? ¿Cómo conocemos esa función original a partir de la derivada? Es lo que queremos hacer. Y entonces, precisamente de ahí se desprende la necesidad de integrar. Teniendo una derivada, ¿cómo me regreso a esa función cuya derivada ya conozco? Solamente integrando. Entonces de ahí, bueno, se desprende esta definición 5.1.1, que es acerca de las antiderivadas. Se dice que una función f es una antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo i. Si precisamente la derivada de f mayúscula es igual a esa función que tenemos para toda x en ese intervalo. Ok, tenemos aquí un primer ejemplo, una antiderivada. Dice una antiderivada de la función f de x es igual a 2x es x al cuadrado. ¿Por qué? Porque si nosotros derivamos x al cuadrado, vamos a llegar a 2x, ¿cierto? Y aquí tenemos la representación, dice f' de x es igual a 2x, ¿sí? Entonces, o sea, la derivada de la antiderivada es la función 2x. Una función siempre tiene más de una antiderivada. Así, en el ejemplo anterior, una función 1, f1 de x, puede ser x al cuadrado menos 1. Otra función, otra opción puede ser que esa f sea x al cuadrado más 10. También son antiderivadas, ambas, f1 y f2, son antiderivadas de f de x. Puesto que al derivarlas, si tú derivas f1, vas a llegar a 2x, y si derivas f2, también vas a llegar a 2x. Bueno, pues a continuación demostraremos que, o se mostrará que cualquier antiderivada de f debe ser de la forma g de x es igual a f de x más c. Es decir, dos antiderivadas de la misma función pueden diferir a lo más en una constante. Por tanto, f de x más c, que es esa constante, es la antiderivada más general de la función f de x. Ok. De aquí se desprende este teorema 5.1.1, que dice que las antiderivadas difieren por una constante. Dice, si g' de x es igual a f' de x para toda x en algún intervalo cerrado de a b, entonces g de x es igual a f de x más c para toda x en el intervalo. Ok, y aquí viene un ejemplo para dar más claridad y más luz acerca de esto que estamos hablando, de por qué tenemos una constante, por qué podemos tener dos funciones iguales que al derivarse nos lleven a la misma. Pues es eso. Dice la notación f de x más c representa una familia de soluciones. Esta c puede estar variando, puede ser negativa, puede ser positiva, puede ser más grande, puede ser más chica que 1, más grande que 1, más pequeña que 1.
Y bueno, dependiendo de la función que estemos hablando, en este caso son parábolas que abren hacia arriba. Entonces estas parábolas, al estar variando esa c, esa constante, hace que ya sea la parábola sea más cerrada, sea más abierta, que la parábola esté positiva en el eje de las y o esté más abajo su centro. Y por eso, o sea, varía c, cambias esta constante y cambia la forma de la parábola. Les digo, más abierta, más cerrada, más arriba, más abajo, pero sigue siendo una parábola. Entonces, todas esas posibles parábolas que se forman al variar esta constante de integración forman una familia de soluciones o una familia de funciones. Y bueno, cada miembro tiene una derivada igual a f de x, ¿sí? Porque en el caso específico de las parábolas, cuya función es x al cuadrado o necesariamente tiene que estar al cuadrado, grado 2. Lo único que va a estar pasando con esa función que describa la parábola, les digo, cuando tenga esta constante de integración es que al derivarla te va a dar 2x y bueno, ya sabemos que al derivar una constante es 0. Por eso siempre nos va a llevar cualquiera función de la familia, nos va a dar un resultado correcto. Lo que habría que investigar, si nos dan los límites, si nos dan los elementos necesarios, es cuál es el valor de la constante de integración. Pero eso ya es del ejercicio. Por lo pronto lo vamos a dejar solamente como c, una constante de integración que sabemos que tiene que estar presente, pero todavía no sabemos cuál es el valor. Les digo, para saber el valor nos tienen que dar condiciones. Ok, dice como se ve en la figura 5.1.1, la gráfica de la antiderivada f de x es igual a 2x, es una traslación vertical de la gráfica de x al cuadrado. Algunos miembros de la familia de antiderivadas de f de x es igual a 2x. O sea, esta es la derivada. Al integrarla nosotros o al obtener la antiderivada obtenemos x al cuadrado más algo, más c, más esta constante. Según varíe c, esa constante, pues vamos a tener ya sea una u otro miembro de la familia de funciones. Y viene el ejemplo 2, dice antiderivadas más generales. Inciso A, una antiderivada de f de x es igual a 2x más 5, es x al cuadrado más 5x. ¿Por qué? Porque si tú derivas esta f de x, o sea, esta x al cuadrado más 5x, vas a obtener 2x más 5. Sí, es una antiderivada de esta función. Y la antiderivada más general sería de 2x más 5, sería x al cuadrado más 5x más c. Hay que agregarle aquí una constante. ¿Ok? Para el caso B, una antiderivada, en este caso la función que tenemos es secante cuadrada de x. Queremos saber cuál es la función que al derivarla nos lleva a la secante cuadrada de x. Entonces esa es la antiderivada. La antiderivada sería tangente de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo tangente de x, voy a obtener secante cuadrada de x. Y la antiderivada más general, bueno, ya incluye una constante. La antiderivada sería tangente de x más c. Y ahí cubrimos todos los huecos que podemos tener en cuestión de constantes. Para cubrir a toda la familia de soluciones. Bien. Notación de la integral indefinida. Por conveniencia se introducirá la notación para una antiderivada de una función. Si f' de x es igual a f de x, la antiderivada más general de f se representa por, entonces, por todos estos símbolos. Si se fijan, este es el símbolo que representa la integral, es como una S, es el signo de la integral. Y luego viene f de x y con respecto a qué se está integrando, a cuál variable, con respecto a x. Entonces la integral de f de x con respecto a x, f de x es la función que tenemos y de la cual queremos conocer su integral. Aquí la indicamos y este ya será el resultado de la integración. Evidentemente más una constante de integración siempre que no nos digan desde dónde hasta dónde estamos integrando, los límites de integración.
El símbolo, este símbolo que es como una S alargada, fue introducido por Leibniz y se denomina signo integral. La notación integral de f de x se denomina integral indefinida de f de x respecto a x. La función f de x se denomina integrando. El proceso de encontrar una antiderivada se denomina antidiferenciación o integración. El número c se denomina constante de integración. Justo como d de x denota la operación de diferenciación de lo que está en el paréntesis con respecto a x, el simbolismo, el de esta como s con el paréntesis, aquí iría la función de la cual queremos encontrar la integral, o sea, el integrando, y diferencial de x, denota la operación de integración de lo que está dentro del paréntesis con respecto a x. La diferenciación y la integración son fundamentalmente operaciones inversas. Esto hay que saberlo y tenerlo en cuenta siempre. Son operaciones inversas. Si la integral indefinida de f de x es igual a una función f de x más c, entonces f, esa función que encontramos, es la antiderivada de f minúscula. Es decir, f' de x es igual a f y así. Aquí tenemos la integral de la derivada de f mayúscula con respecto de x es igual a f de x más c. O sea, aquí tenemos la derivada de una función y la estamos integrando, nos devuelve a esa función. ¿Sí? Si tenemos la derivada de una función y la integramos, nos devuelve a la función original justo antes de derivar. Como que se eliminan, un proceso elimina al otro. La integral elimina a la derivación y obtienes la función inicial. Además, la derivada con respecto de x de la integral de esta función f de x con respecto de x, o sea, si tú derivas la integral, va a ser igual a que si derivaras la función f mayúscula de x más c. O sea, el resultado de tu integral es igual a que si derivas el resultado de tu integral. Y eso es igual a derivar esta función f mayúscula. Aquí está indicada la derivación. Porque, bueno, cuando derivas c te da 0. Por eso nada más están incluyendo el resultado de la derivación de f de x. Y eso es igual a la f de x que teníamos aquí en el integrando. O sea, estás yendo y viniendo con el mismo proceso. En palabras, 1 y 2 son respectivamente. 1, ¿qué es esto? Una antiderivada de la derivada de una función es esa función más una constante. Lo que les decía, un proceso elimina al otro. La integración elimina a la derivación y obtienes la función original más una constante de integración. Y el número 2 dice la derivada de una antiderivada de una función es esa función. Ok. Bien. Entonces dice, a partir de lo anterior se concluye que siempre que se obtiene la derivada de una función al mismo tiempo, se obtiene una fórmula de integración. Por ejemplo, debido a 1 es esta. Dice, derivada con respecto de x a la n más 1 entre n más 1 va a ser igual a x a la n. ¿Sí? Aquí, ¿qué hacíamos? Cuando derivábamos, cuando teníamos una potencia, bajábamos la potencia como coeficiente, o sea, la pasábamos multiplicando y a la potencia le restábamos 1. Aquí hacemos totalmente lo opuesto. Cuando vamos a integrar, una potencia, al revés, a la potencia le vamos a subir 1 y eso que tengamos lo vamos a dividir entre la potencia más 1 más una constante de integración. En el caso de la derivada de un logaritmo natural, aquí está entre barras de valor absoluto porque el argumento del logaritmo natural no puede ser números negativos. La derivada de un logaritmo natural es igual a 1 entre x, entonces la integral de la derivada de un logaritmo natural con respecto de x va a ser igual a la integral de 1 entre x. La integral de 1 entre x con respecto de x va a ser igual al logaritmo natural de x más c.
Lo mismo con el seno, dice que la integral de la derivada del seno de x con respecto a x, pues va a ser igual al coseno de x. Eso es igual, esto, la derivada del seno de x con respecto a x es el coseno de x, aquí lo sustituyen. Entonces la integral del coseno de x con respecto de x es igual al seno de x más c. Ajá. Y lo mismo acá. Aquí, bueno, tiene una función inversa que la están representando como tangente a la menos 1 de x. Esto viene en tablas, también lo pueden encontrar, las funciones inversas. Dice que la integral de 1 entre 1 más x al cuadrado y todo eso con respecto de x va a ser igual a la tangente inversa de x más una constante de integración. De esta manera es posible construir una fórmula de integración a partir de cada fórmula de derivada. Y en la tabla siguiente se resumen algunas fórmulas de derivadas importantes para las funciones que se han estudiado hasta el momento, así como sus fórmulas de integración análogas. Y aquí tenemos esta tabla con fórmula de diferenciación y su análogo en integración, fórmula de integración. ¿Cuál correspondería? Aquí tenemos, si quieres derivar x, la derivada será un 1 porque estás bajándole la potencia. Te queda, si está x a la 1, pues la potencia te va a quedar 1 menos 1, te va a quedar x a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es un 1. Ajá. Entonces, de manera análoga, la integral de 1, aquí tenemos 1, o del diferencial de x, va a ser igual a x, porque le está subiendo la potencia en 1. Va a ser igual a x más c. Y bueno, aquí ya está la fórmula general para las potencias. La integral de x a la n con respecto de x va a ser igual a x a la n más 1 entre n más 1 y más la constante de integración. Para el logaritmo natural también tenemos aquí la integral de 1 entre x, siempre que se tenga esta forma, que tengas la derivada de una función y en la parte del denominador tengas esa función, siempre que se cumpla, lo puedes integrar como un logaritmo natural de la función x, más una constante. Y así nos vamos con también las funciones trigonométricas, coseno, seno, secante cuadrada, cosecante cuadrada. Ajá. Y aún además funciones trigonométricas inversas, la función exponencial natural, que es el Euler. Aquí está su integral de Euler o de la función exponencial elevada a la x con respecto de x va a ser igual a esa misma función elevada a la x más una constante. Aquí siempre se debe cumplir, y en todas las integrales, que esté completa la integración, ¿verdad? Que tengas la función y su derivada y su diferencial. Ok, pues esta tabla, y seguramente ustedes tendrán tablas más completas con fórmulas de integración. Es importante que las tengan a la mano, que manejen y se sepan las fórmulas de integración básicas, y el resto que no son tan básicas o tan usuales, pues sí es importante tenerlas en algún formulario. Ok, viene aquí el ejemplo 3, que nos habla de una antiderivada simple, pero importante. La fórmula de integración en la entrada 1 en la tabla 5.11 se incluye para recalcar. Esa está la entrada, el diferencial de x. Para recalcar que cuando integras el diferencial de x, les decía, es igual a tener la integral de 1 multiplicado por el diferencial de x. Nada más que el 1, bueno, como es evidente, no se coloca, no se escribe. Pero la integración de eso es igual a x más c. ¿Por qué? Porque si tú derivas x más c, si tuviéramos x más c y lo derivamos, vamos a obtener 1 más 0, ¿verdad? De la constante. El 0 es de la constante. Eso es igual a 1. ¿Sí? Entonces, si integramos este 1, si lo integramos para conocer cuál era la función la cual derivamos, pues vamos a llegar a este x más c. ¿Sí? Este resultado también puede obtenerse a partir de la fórmula de integración 2 de la tabla 5.1.1 con n igual a 0.
Así es, con la fórmula de las potencias. Si tu x está a la 0, pues le vas a agregar 1, te va a quedar x a la 1 entre 1 más c. También es posible con la entrada 1 o con la entrada 2 de la tabla. Bien, continuamos entonces con esta otra diapositiva que nos dice que a menudo es necesario volver a escribir el integrando f de x antes de realizar la integración. Al igual que en las derivadas, no sé si lo recuerden, pero hay que reescribirlo de una forma más conveniente para poder derivar, y en este caso para poder integrar. Ejemplo 4. ¿Cómo volver a escribir un integrando? Evalúe, y nos dan aquí dos ejemplos. El inciso A nos pide la integral indefinida de esta función, de este integrando, que es 1 entre x a la 5, y vamos a integrar con respecto a x. Solución. Bueno, el inciso A dice que al volver a escribir 1 entre x a la 5 como x a la menos 5 por las reglas de las potencias, e identificar que nuestra potencia n es igual a menos 5, entonces por la fórmula de integración 2 de la tabla 5.1.1 tenemos la integral de x a la menos 5 con respecto de x va a ser igual. Si nos devolvemos a nuestra tabla de integración, aquí está, hace referencia a esta fórmula, la número 2 de las potencias. Entonces x a la n, aquí nuestra n dijimos que a la menos 5 porque reescribimos nuestro integrando. Entonces la integral nos va a quedar como x a la menos 5 más 1 entre menos 5 más 1 y más la constante de integración. Ok, entonces aquí ya tengo. Sustituyo, en lugar de n es el menos 5 más 1 entre menos 5 más 1. Y ya haciendo la suma me queda menos x a la menos 4 entre 4 negativo. Y aquí el signo, bueno, lo pone acá. Lo pueden poner en el numerador o en el denominador, sigue siendo negativo. Más c. Y bueno, ya finalmente reordenamos nuevamente los términos para que no nos queden potencias negativas. Y en este caso devolvemos la x al denominador. Y nos queda como menos 1 entre 4 por x a la cuarta. Y todo eso más la constante. Bien. Para el ejemplo B de este mismo ejemplo 4, nos pide la integral de la raíz cuadrada de x y todo esto con respecto de x. Nuevamente, aquí vamos a reescribir esa raíz cuadrada como una potencia que correspondería a la 1 medio. ¿Sí? Si tenemos raíz cúbica, pues va a ser a la 1 tercio, raíz cuadrada a la 1 medio. Generalmente la raíz cuadrada no indican aquí el 2. Ya para una raíz cúbica, una raíz cuarta, quinta, sexta, ya le ponen el número. Ok, entonces primero reescribimos el integrando como x a la 1 medio y después, utilizando nuevamente la fórmula 2 de las potencias para integrar, aplicamos. Aquí nos quedaría a la 1 medio más 2 medios. 2 medios es un entero. Por eso obtenemos 3 medios. Y todo eso dividido entre 1 medio, que sería n, más 2 medios, nos queda 3 medios. Y aquí reescribimos, dejamos el 3 en la parte del denominador y el 2 multiplicando. Más c. Aquí ya lo reescribieron de forma más amigable, nos queda 2 tercios de x a la 3 medios, más c. Muy bien. Tenemos el teorema 5.1.2. que nos habla acerca de las propiedades de la integral indefinida. Dice, sean f' de x igual a f de x y g' de x igual a g de x. Una es mayúscula y otra es minúscula, fíjense. Entonces, la integral de k por f de x con respecto de x va a ser igual a k por la integral de f de x con respecto de x, que es igual a multiplicar a k por f mayúscula de x más c, donde k es cualquier constante. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues lo más básico de las integrales, que si tú tienes un producto de dos funciones en donde una de ellas es una constante, puedes sacar esa constante, sacar entre comillas, puedes sacar esa constante de la integración. O sea, la dejas ahí multiplicándola,
Realizas tu integración y al final la multiplicas por la k. A la k no le haces nada, no la metes en la integral, nada más la dejas ahí. Realizas tu integración y al final la multiplicas. La número 2, la propiedad número 2, nos dice que la integral de una suma de funciones o de una resta de funciones se puede expresar. Aquí es un igual, nada más que no sé por qué aparece así. Pero la integral de una suma o resta de funciones es igual a tener una suma de integrales o una resta de integrales. O sea, puedes realizar por separado la integral de f de x y la integral de g de x y luego sumarlas. O si es resta, pues realizas la integral de f de x, la integral de g de x y luego las sumas. Y vas a obtener el mismo resultado que si hubieses primero hecho la suma de las funciones y después integrar. Es lo mismo. Ya sea que sumes primero las funciones y luego las integres, o que realices las integrales de cada una de las funciones por separado y luego las sumes. Llegas a lo mismo. Con la suma o la resta se procede de igual manera. ¿Ok? Bien, entonces esas son dos propiedades importantes de la integral indefinida que vienen acá. Y bueno, derivado de eso, viene este ejemplo número 5 que nos pide evaluar esta suma de funciones. Aquí tenemos en el integrando 1, 2, 3 funciones. Una función lineal, que es esta 4x. Esta función racional de menos 2 entre x. Y esta función trigonométrica de 5 por seno de x, que en realidad es un producto de funciones. Pues bien, lo que vamos a hacer para resolverlas es separar esta función. En lugar de sumar las funciones y luego integrar, vamos a hacer 3 integrales. Una para cada una de estas 3 funciones que está aquí formando parte del integrando. Entonces aquí lo ponen, fíjense, integral de 4x menos 2x más 5 por seno de x con respecto de x es igual a tener estas 3 integrales. Donde la primera va a ser 4x, como esta es una constante del 4, lo dejamos fuera de la integración y únicamente vamos a integrar x con respecto de x. La segunda función que tenemos es este menos 2 entre x. Entonces este menos 2 lo podemos dejar fuera de la integración y únicamente vamos a integrar 1 entre x. Aquí está. Con respecto de x. Y de la tercera función que tenemos es este producto igual. Una constante multiplicada por el seno de x. El 5 lo dejamos fuera de la integración. E integramos únicamente el seno de x con respecto de x. Entonces es mucho más simple hacer esto. Una vez que realicemos las 3 integrales, pues vamos a sumar los resultados y ese va a ser el resultado de nuestra integración. Dice, debido a las fórmulas de integración 2, 3 y 5, que están en la tabla 5.1.1, entonces tenemos la primera, ¿cómo vamos a integrar esta x con respecto de x? Pues como una potencia. La n sería 1, sería un 1. Entonces nos va a quedar x al cuadrado entre 2, que sería n más 1 entre n más 1. Ok, aquí ya está realizada la integral. Aquí está todavía indicada la constante, todavía no multiplicamos. Para la segunda integral de la misma forma. Integral de 1 entre x con respecto de x. Y nos vamos a nuestra tabla de integración. Vamos a ver que corresponde a el logaritmo natural de x. Entonces aquí ya. Integral de 1 entre x con respecto de x es el logaritmo natural de x. Y de la misma forma, aquí está indicada únicamente la multiplicación, todavía no la realizan. Y de la última integral tenemos 5 veces la integral del seno de x. Nos vamos a nuestra tabla de integración, de integrales. Y dice que la integral del seno de x con respecto de x es igual al menos coseno de x más c. Entonces, sustituimos. La integral del seno de x con respecto de x es el menos coseno de x, aquí está, y de igual forma está indicada la multiplicación por el 5, pero todavía no se realiza. Como cada una de estas 3 integrales va a llevar una c, únicamente colocamos una c por las 3 integraciones, ¿ok? Y bueno, ya en este último renglón ya realizan los productos. Aquí es 4 entre 2, me queda 2. Por x al cuadrado. Aquí ya me queda menos 2 por logaritmo de x. Y aquí me queda 5. Ojo con este menos del coseno de la integración. Entonces me queda menos 5 por coseno de x. Siempre los signos hay que ponerlos al inicio de la expresión. Como coeficientes. Porque si lo dejan aquí de esta manera es confuso.
Entonces siempre pónganlo al inicio, menos 5 por coseno de x y más c. Ok, entonces este es el ejemplo 5 con el uso del teorema 5.1.2. Viene el ejemplo 6, que es la división término por término. Nos piden evaluar la integral de 6x al cubo menos 5 y todo eso entre x, y vamos a integrar con respecto de x. Dice, por la división término a término, ¿qué vamos a hacer antes de integrar? Vamos a tratar de tener versiones más simples de nuestro integrando o de nuestra función para precisamente llegar a derivadas, a integrales sencillas. Entonces aquí, antes de integrar, vamos a dividir este 6x al cubo entre x. Aquí está 6x al cubo entre x, nos quedaría 6x al cuadrado. Y el menos 5 entre x nos va a quedar así, menos 5 entre x. Tenemos dos funciones ahora. Cada uno de estos dos términos del numerador lo dividimos entre la x del denominador y separamos. Y tenemos ahora dos funciones que son equivalentes. Nada más que expresadas de esta manera nos conviene más, nos facilita más la integración. Ya que tenemos estas dos funciones, pues vamos a hacer la integral de cada una por separado y vamos a sumar los resultados de esas integraciones. Entonces aquí ya hacen 6x al cubo entre x, nos queda 6x al cuadrado. Y este menos 5 entre x pues se queda tal cual. Si integramos este 6x al cuadrado, pues igual, sacaríamos el 6 de la integral y vamos a integrar únicamente x al cuadrado. Eso se integra con la regla 2 de las potencias que viene aquí en la tabla. Tenemos n igual a 2, pues le vamos a sumar 1 y le vamos a dividir entre n más 1. Entonces, aquí n igual a 2, pues nos va a quedar x al cubo, porque le vamos a subir un entero y lo vamos a dividir entre n más 1, que va a ser 3. Aquí está indicado el producto por el 6 que sacamos de la integración. Y en el caso del menos 5 entre x es igual. Este menos 5 lo podemos sacar de la integración y vamos a integrar únicamente dx entre x, que eso, su integral es el logaritmo natural. Viene acá en la tabla de igual manera. Es esto, la número 3. Dx entre x corresponde al logaritmo natural de x. Y bueno, pues ahí tendríamos, como el menos 5 lo sacamos de la integral, pues aquí está indicado. Ya si hacemos los productos, aquí me va a quedar 2 por x al cubo, que es este, y menos 5 por logaritmo natural de x, más c. Agregamos una constante de integración. Ok, pues ahí está el ejemplo 6. Nos dice que esta diapositiva, que para resolver el problema de evaluar una integral de f de x con respecto de x, donde el integrando, o sea, donde nuestra función que queremos integrar es una función racional, o sea, tiene un numerador, una función en el numerador que es p de x y una función en el denominador que es q de x. Bueno, pues a continuación se resume la regla práctica que debe tomarse en cuenta en esta subsección y en la subsección subsecuente. Integración de una función racional. Esto es como un tip, ¿no? Algo que nos va a servir cuando tengamos estos casos. Suponga que el integrando o la función que quiere integrar es una función racional, p de x entre q de x. Si el grado de la función polinomial p de x, o sea, la que está en el numerador, es mayor que o igual al grado de la función polinomial que está en el denominador, o sea, la q de x, use división larga antes de integrar. Es decir, escriba p de x entre q de x va a ser igual a la división. Tenemos que realizar ahí la división entre funciones. Y dice donde el grado del polinomio r de x es menor que el grado de q de x. Al realizarle esta división larga vas a bajarle el grado. ¿Sí? Siguen siendo lo mismo, es una ecuación. El lado izquierdo es igual al lado derecho, nada más que es más conveniente integrar este lado derecho expresado de esta manera que hacerlo de esta otra. Porque siempre antes de integrar buscamos tener funciones simples para integrarlas de manera sencilla. ¿Sí? Simplificar lo más que se pueda antes de integrar para llegar a integrales más amigables. Bien, entonces, con base en eso que nos acaban de decir, vamos a realizar este ejemplo 7, que se trata de una división larga.
Dice, evalúe la integral, en este caso la función o el integrando va a ser x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado y vamos a integrar con respecto de x. Solución. Puesto que el grado del numerador del integrando es igual al grado del denominador, se efectúa la división larga. El grado del numerador es 2. El grado del denominador es 2. Entonces son iguales. Vamos a efectuar la división larga. X al cuadrado sería lo que va dentro de la casita y 1 más x al cuadrado sería lo que va fuera de la casita en el caso de las divisiones. Y esto es igual a 1, o sea, hay un entero. A tener un entero menos 1 entre 1 más x al cuadrado. ¿Sí? Este sería nuestro residuo de la división, de efectuar la división larga. Si hacemos el desarrollo, este lado derecho es igual al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque multiplicaríamos este 1 más x al cuadrado por 1 y lo dividiríamos entre 1 más x al cuadrado para poder sumarlos. Entonces ahí nos quedaría en el numerador 1 más x al cuadrado menos 1. Nos quedaría x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado. Efectivamente, lado derecho igual al lado izquierdo. Nada más que en este caso el lado derecho es mucho más conveniente, mucho más útil para integrar que esta expresión del lado izquierdo. A pesar de que son equivalentes, ya vimos, nos sirve más el lado derecho, expresado de esta manera. Entonces, bueno, ya que lo tenemos expresado de esta manera mucho más simple para integrar, realizamos la integración. La integral de x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado con respecto a x va a ser igual a la integral de 1 menos 1 entre 1 más x al cuadrado y todo eso con respecto de x. Igual, aquí podemos separar las integrales, sería la integral de 1 con respecto de x y la integral de menos 1 entre 1 más x al cuadrado. Y bueno, con el uso de tablas, en el caso de la tangente inversa, nos vamos aquí. Y bueno, aquí lo tendríamos, ¿no? Aquí. Si tenemos esta expresión, siempre y cuando se cumpla el 1 entre 1 más x al cuadrado con respecto de x, eso es igual a la tangente inversa de x. ¿Sí? Entonces, siempre antes de integrar, vale la pena y muchas veces es necesario realizar este tipo de reescribir el integrando de una manera más amigable para integrarlo. Y bueno, pues aquí está el resultado de esa integración. Cuando integras de x, obtienes 1. Cuando integras menos 1 entre 1 más x al cuadrado, vas a obtener menos tangente inversa de x. Y evidentemente, más la constante de integración. Ok, aquí viene una nota desde el aula. Nos siguen dando como consejos prácticos. Dice, a menudo a los estudiantes se les dificulta más calcular antiderivadas que derivadas. 2 palabras de advertencia. Primero, debe tenerse mucho cuidado con el procedimiento algebraico, especialmente con las leyes de los exponentes. Ya vimos la importancia de reescribir las potencias. La segunda advertencia ya se ha planteado, aunque vale la pena repetirla. Tenga en cuenta que los resultados de la integración indefinida siempre pueden comprobarse. En un cuestionario o en un examen vale la pena que dedique unos minutos de su valioso tiempo para comprobar su respuesta al tomar la derivada. A veces esto puede hacerse mentalmente, por ejemplo. O sea, si tú ya realizaste la integración de una función y quieres comprobar si tu integral es correcta, pues al derivarla debes de llegar a la función que integraste. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos integrando x al cuadrado con respecto a x. Su integral es x al cubo entre x más c, porque es una integral indefinida. Si derivamos esto que obtuvimos de x al cubo entre 3, vamos a llegar a 3x al cuadrado entre 3. El 3 entre 3 se elimina. Me queda x al cuadrado. Únicamente porque al derivarse, pues es 0. Entonces, sí estoy llegando a la función que me pidieron integrar. Está correcto el resultado. Entonces, a eso se refiere. O sea, siempre puedes comprobar tu resultado de manera fácil. Ahora que ya sabemos los dos procesos de ida y vuelta, derivar e integrar. Ok, pues hasta aquí esta presentación y ya siguen los ejercicios de este bloque.